Hola a todos, quiero comenzar con una pregunta. ¿Se han sentido desconectados con la lectura que se les daba en su etapa escolar? Para esto, les vamos a hacer una presentación acerca de el top 6 libros de un rango etario de los 15 a 18 años en Bookturisteando. La novela titulada La Casa de los Espíritus, escrita por la chilena Isabel Allende, se publicó en 1982 y como tema central tiene la exploración de la historia de una familia chilena a lo largo de varias generaciones, marcada por el amor, la política, los secretos, la violencia y lo sobrenatural. Allende entrelaza la vida íntima de sus personajes femeninos con los turbulentos cambios sociales y políticos de Chile durante el siglo XX. Isabel Allende escribió La Casa de los Espíritus durante su exilio en Venezuela, tras el golpe militar de 1973 que derrocó a su tío, el presidente Salvador Allende. La novela está dentro del boom latinoamericano y realismo mágico. Tuvo una recepción crítica y comercial exitosa a nivel mundial, siendo traducida a numerosos idiomas, consolidando a Allende como una de las voces femeninas más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Fue elogiada por su rica narrativa, en la que se persiste que fue de inspiración Cien años de soledad. Para alcanzar esta perspectiva mágica e íntima, incluso se le ha llegado a considerar una reescritura chilena. La elección de esta obra se debe a su valor histórico, pues Allende logra entrelazar lo personal con lo político, empleando el realismo mágico para explorar la cultura e historia chilena. Asimismo, como menciona Iván Carrasco en su artículo Literatura chilena, canonización e identidades, la novela seleccionada entraría en el ejemplo de literatura canonizada y ampliamente reconocida dentro de la literatura chilena. Refleja la presencia tanto de aspectos históricos como sociales, viéndose así como la literatura canonizada contribuye a representar la identidad cultural y como medio de memoria histórica. La novela La Vegetariana se publicó en el año 2007, escrita por la autora surcoreana Han Kang. Se centra en el Seúl contemporáneo y se enfoca en la dinámica familiar, lo cual conlleva que el rol de la mujer se vea minimizado con un entorno cargado por la presión en el que las tradiciones y el patriarcado sigue siendo un tema a tratar. Estas problemáticas pueden ser observables en la protagonista, Yeon-ye, donde a pesar que la novela trata acerca de su decisión de convertirse en vegetariana, no tiene voz. Esta historia se ve narrada desde el punto de vista de distintas personas. Su recepción se vio en debate frente a la sociedad coreana, pero rápidamente aceptada debido a su exploración en cuanto a la violencia de género y su desafío de las convenciones, sobre todo cuando su novela logra ser traducida en el 2015. Su impacto llegó de forma internacional. La razón por la cual elegimos La Vegetariana se debe a su criterio cultural, específicamente en la brecha de género. Según Vidal Feliz, Pérez Zamora, Barrientos Delgado y Gutiérrez Ortega, en su artículo Educación en tiempos de géneros, consideraciones en torno a una educación no sexista y no generista, la sociedad chilena ya va avanzando frente a aspectos como los que no son mencionados. Pero es el sistema educativo el que continúa silenciando esto. Por ello se debe la elección de la obra, como una forma de visibilizar estas convenciones familiares anticuadas, los roles de género y el patriarcado. Ambos textos ponen en cuestionamiento las normas culturales, buscando así una mayor comprensión y difusión dentro de las escuelas. La novela Matar a un ruiseñor, escrita por la estadounidense Harper Lee, fue publicada en 1960 y aborda la trama desde una mirada de una niña, enseñando los conflictos sociales y morales de una comunidad marcada por el racismo, la injusticia y los prejuicios. Sin embargo, más allá de su dimensión social, la obra se destaca por su profundidad en el retrato del desarrollo psicológico de los personajes infantiles, especialmente Scout y Jen Finch, quienes atraviesan un proceso de crecimiento emocional, cognitivo y ético de su tránsito desde la infancia hacia una conciencia más crítica del mundo adulto. La obra surge en plena lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, en un contexto de creciente cuestionamiento al racismo e injusticia institucional. Por ello, a pesar de presentar algunas negativas, la novela tuvo un buen recibimiento, siendo incluso galardonada con un Pulitzer, pasando a ser una lectura obligatoria en muchas escuelas. La elección de Matar a un ruiseñor se fundamenta en el hecho de ser considerada como parte del canon, en la capacidad de dar paso tanto a la reflexión como formación ética, lo cual se vincula con lo planteado por María Teresa Andrueto, quien señala la necesidad de revisar el canon escolar para incluir obras que permitan a los lectores construir sentido desde su experiencia personal sin imponer interpretaciones cerradas.
La novela, titulada como Nada, de la autora danesa Jane Teller, se publicó a inicios de los 2000, en donde se puede observar ciertos debates o conflictos que afectaba y lo sigue siendo en la sociedad. La autora decide abordar esta inquietud juvenil, que nada importa, y explora la búsqueda del significado en la adolescencia. Y en este sentido, la obra no requiere de un contexto histórico concreto en el cual ser ambientado. La historia sigue un grupo de estudiantes que se ponen de acuerdo para bajar de un ciruelo a Pierre Anton, que tiene la idea de que la vida no vale nada, por lo que ellos deciden demostrarle lo contrario, construyendo una montaña de significados a base de sacrificios. El recibimiento de la obra fue alabado por el público precisamente adolescente, teniendo la oportunidad de reflexionar acerca de temas relevantes para su edad. Su trama sigue siendo un tema vigente hasta el día de hoy, como objeto de análisis tanto filosófico como literario. La elección de este libro se debe a su criterio de intereses universales, pues su temática existencialista da paso al desarrollo psicológico y pensamiento crítico. La historia comienza diciendo: nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Se plantea en el relato acerca del sentido de la vida y la desesperación por hallar esta, lo que suele ser tema recurrente entre los adolescentes en su etapa de exploración. Es capaz de dejar cierto impacto emocional, pero al mismo tiempo es de una lectura sencilla que invita a reflexionar, como opina Aidan Chambers. No hay necesidad de considerar un libro con un bajo nivel simplemente por no llevarse dentro del canon. Leer es leer, y al fin y al cabo, por lo que suprimir algunos libros por su contenido o por su poco escaso de valor artístico o educativo resulta más perjudicial que favorable. La presente novela, que lleva por título El perfume, historia de un asesino, escrita por el alemán Patrick Süskind, fue publicada en 1985. Se ambienta en Francia en el siglo XVIII, en donde se destaca la insalubridad, la gran desigualdad social y la decadencia de la moralidad. La higiene, al ser escasa, dio paso al auge de la perfumería ese mismo siglo, época que la autora aprovechó para relatar la vida de Jean, un hombre abominable y sobresaliente con un olfato hiperdesarrollado. Pero él no poseía un olor propio, lo que lo llevaba a una búsqueda obsesiva por crear el perfume perfecto. Elegimos este libro por tener un gran valor estético. Por un lado, existe una fusión literaria teniendo por componente una narrativa envolvente y una reflexión profunda acerca de qué es lo que realmente nos define como seres humanos y qué se necesita para ser percibidos como tal. Este criterio tiene relación con lo que dice Marcela Carranza, quien destaca que en la selección de textos literarios se debe tener en consideración la riqueza estética y su capacidad de provocar preguntas, pero no responderlas en su totalidad. En El perfume se cumple con esto, presentando personajes complejos y conflictos morales que invitan al lector a participar de estas descripciones sensoriales que favorecen en el proceso de lectura selectivo y formativo. La novela gráfica presente, Trazos, de Fernanda Fick, fue publicada en el 2019 y tuvo un largo proceso, pues comenzó en este proceso de escritura en el 2011. Se inspiró en la premisa del fanzine reconocido como Night the Walk, 2010, en la que se exploraba la vida de una gata que atraviesa la ciudad de Santiago. Con el tiempo, la autora toma la decisión de profundizar en la novela, convirtiéndola en un viaje emocional por el que debe atravesar Simona, una artista que fracasa y busca reencontrarse con su pasión. Su recibimiento fue positivo dentro del cómic y la novela gráfica en Chile. Asimismo, tanto la comunidad artística como quienes han pasado por un proceso en el cual deben reencantarse con su arte, lo cual puede interpretarse de diversas aristas, coinciden con esta crisis. Logran sentirse identificados y lo mejor no es aceptar los típicos escapes del abandono, sino enfrentarse a ellos. La elección de esta novela gráfica se debe a su carácter de formato novedoso y de intereses personales, ya que este tipo de libros no son muy comunes dentro de las selecciones escolares, como opina Gemma Lunch en su artículo La necesidad de convertir criterios para la selección de lectura. Hay que tener una consideración en el contexto, que en este caso es el aula, para establecer los criterios que se busca para elegir una lectura, a la vez que se debe vincular con la diversidad, fomentando la formación lectora. Espero que les haya gustado esta colección de libros y acompáñenos en el siguiente Book Turisteando.